espero te encuentres súper bien. En este video trabajaremos con funciones en Python. Lo primero que me gustaría que conozcamos sobre las funciones es que estas nos ayudan a reciclar nuestro código y a organizarlo de una forma que lo podamos utilizar varias veces. Entonces, dicho esto, me gustaría hacer un nuevo archivo y luego guardarlo en una carpeta que yo ya he creado anteriormente, que es este de por acá. Bien, creo mi archivo y en este caso le vamos a colocar listas. Perdón, que son funciones que están en el escritorio y la dejaré dentro de mi carpeta que se llama funciones y listas. Guardar. Entonces te decía, la sintaxis con la cual nosotros debemos crear una función es la siguiente. Primero voy a colocar un comentario acá, fíjate, funciones. Recuerda que los comentarios son simplemente líneas que yo escribo y que me ayudan a recordar cosas o a recordarle alguna otra situación a alguien más. Bien, entonces, para crear una función nosotros debemos de utilizar la palabra reservada def seguido de el nombre de nuestra función. Imaginemos que yo creo una función que salude constantemente a alguien. Entonces, seguido de la palabra reservada def, yo voy a colocar el nombre de mi función. Recuerda que para colocar el nombre de tu función puedes hacerlo de la forma en que tú lo desees, siempre y cuando no coloques palabras separadas. Es decir, si queremos hacer una función de saludar, que es la que voy a hacer, podemos colocar saludar de esta forma, ¿no? Seguido de dos paréntesis y estos dos puntos. Una vez más, para nombrar tus funciones no lo puedes hacer con palabras separadas. Por ejemplo, saludar función. Si quisieras colocar más de una palabra para nombrarla, simplemente basta con que tú coloques un guión bajo o que escribas la siguiente palabra en mayúscula, ¿no? Muy bien, entonces te decía, en esta función yo lo único que deseo realizar es colocar un mensaje con la frase hola, mucho gusto. ¿Ves? Ahora, algo importante que quiero que tengas en cuenta es que cuando yo coloco los dos puntos, a continuación, en cuanto yo dé un enter, se crea este espacio, esta sangría. Esto es importante, porque de esta forma tú le estás diciendo a Python que lo que vayas a colocar dentro de estas sangrías, pues va a formar parte de tu función. En el momento en el que tú coloques algo que ya no tenga sangría, como lo estoy haciendo acá, esto se va a considerar como parte de de cualquier cosa que no sea tu código, de la función. Entonces eso es importante, que tú tomes en cuenta la sangría o el espaciado que se forma acá. Que una vez más te lo repito, esta sangría se crea en automático, así que no tienes que estar pensando cuántos espacios vas a tener que contar o algo similar, ¿no? Muy bien, entonces como te decía, esta función únicamente genera un pequeño mensaje en consola que es hola, mucho gusto. Para que tú puedas usar esta función, lo que debes hacer a continuación es mandarla a llamar, es decir, colocarla o invocarla. Mira, saludar, seguido de sus dos paréntesis, y con esto tú ya estás haciendo uso de tu función que anteriormente creaste. Entonces, en el momento en el que yo compile esto, tú verás que no va a pasar absolutamente nada en consola. Mira, guardo los cambios y fíjate. Bueno, mira, que se muestra acá el hola, mucho gusto. Te iba a decir de que no se iba a mostrar nada porque para eso debiese yo de colocar un print y luego sí colocar esto dentro de la función. Pero si te das cuenta, yo acá ya tengo un print. Entonces sí que muestra algo así. Ahora, fíjate bien, ¿cuál es la ventaja de usar una función? Y quizás tú puedas estar preguntándote, ¿por qué no simplemente coloqué un print seguido de la palabra hola, mucho gusto de esta forma? Pues bueno, te cuento. Si yo quisiera utilizar esto
más veces, tendría que copiar y pegar esto de esta forma, ¿cierto? Pero en el caso de las funciones, tú con únicamente mandarlas a llamar de esta forma, tú vas a estar mostrando el contenido de la misma, que en este caso es esta línea. Si quisieras hacerlo o enviar un mensaje más, lo que deberías de hacer es llamar una vez más a tu función, que se llama saludar. De esta forma, en cuanto yo compile, mira, ya tengo dos veces esto. Ahora, esto es una forma sencilla de que tú veas cuál es la funcionalidad o cuál es el motivo de las funciones. Pero si luego tú quieres hacer algo más complejo, lo podemos hacer a continuación, mira. Es más, voy a quitarme esto de por acá y voy a crear una función más. Mira que ni siquiera va a ser necesario que yo elimine este código, ¿no? Voy a escribir la palabra reservada def y a continuación suma números. ¿Ves? En este caso mi función tiene dos palabras, así que lo que hago es colocar la siguiente palabra en mayúsculas, y si tuviera más palabras, pues entonces lo haría de esta forma, ¿ves? Entonces mira, coloco los dos puntos, y si yo quiero sumar dos números, yo puedo hacerlo desde acá, colocando número 1 igual a 10, por ejemplo, y luego número 2 igual a 20. Si yo quisiera mostrar el resultado de esto, lo que debería de hacer es sumarlo, ¿cierto? Suma es igual a número 1 más número 2. De esta forma, ¿verdad? Ahora, fíjate que todo mi código, o todo lo que yo quiero que suceda dentro de mi función, tiene ese espaciado o esa sangría de la cual yo te había hablado hace un segundito. Eso es importante. Recuerda, cualquier cosa que luego tú vayas a colocar acá, por ejemplo, pues eso ya no se va a tomar como parte de la función que acabas de crear. Entonces, ahora yo voy a invocar esa función, porque te había dicho que para poder usar su contenido, pues debes de colocar el nombre de la función en el momento en el que tú quieras. En este caso, mi función se llama suma números, dos paréntesis, y listo. Esto en teoría debiese demostrar la suma de mis números, ¿verdad? Pero fíjate qué es lo que va a pasar. Voy a compilar esto y fíjate, no se ve nada, ¿verdad? Eso es porque en este caso no tenemos un print que imprima esa suma de los números. Pudiésemos colocarlo acá, colocando print suma, y en el momento en el que yo compile esto, ahora ya aparece 30, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no lo tuviésemos? Porque en algún caso no va a estar. Lo que debes de hacer es retornarlo. Y para eso utilizas la palabra reservada, return, ¿ves? De retornar. Y le dices qué es lo que quieres retornar o qué es lo que quieres que esa función devuelva. Y tú colocas en ese caso, pues, la suma que es de estos dos. Esta variable, ¿no? Que contiene la sumatoria de esas dos variables. Ahora, si tú imprimes sumar números, imagina que yo voy a hacerlo y voy a quitar este print acá. Voy a llamar mi función suma números y voy a compilar para que tú veas qué es lo que pasa. Si te das cuenta, sigue sin aparecer nada. No obstante, si yo deseo mostrar un print y luego hago esto, quizás tú puedas pensar que así lo vamos a resolver. Y mira, lo voy a hacer para que lo veamos. Y si te das cuenta, ya aparece el 30, ¿verdad? Entonces por ahí ya vamos mejor. Por otro lado, si tú quisieras, también puedes crear una variable, la que tú desees, por ejemplo, suma, y asignarle lo que la función devuelva, que en este caso es suma de números. Y lo que vamos a hacer acá es, fíjate, acá no vamos a colocar suma números, sino la variable suma. Que recuerda, esta variable puede llamarse como tú desees, por ejemplo, total o lo que desees. En ese caso también vamos a cambiar acá total. Y lo que estamos haciendo acá es que al finalizar tu función siempre va a retornar un valor. Ese valor va a ser la suma de estos dos números, ¿verdad? Que ya los hemos declarado acá. Entonces, el valor
que vaya a retornar, se lo vamos a asignar a la variable total y luego sí vamos a mostrar esa variable, que es otra forma en la que podemos mostrarla. Y mira, ahí está el resultado. Bien, ahora quiero mostrarte que a pesar de que esto ya sea un poco, pues, más dinámico, hay mucha más que quiero mostrarte. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos valores? Si te das cuenta, estos valores tienen el detalle de que son designados de forma en la que no pueda manipularlos como yo quisiera. Si yo quisiera luego invocar, mira que voy a quitar esto y voy a colocar un print y suma número de esta forma. Si yo quisiera mostrar más valores, imagínate, cambio este 10 por un 20, la suma sería 40, ¿verdad? Compilo y va a aparecer 40. Ah, mira. Se me olvidó colocar los paréntesis de acá. Entonces te decía, en cuanto yo haga eso y lo haga varias veces, se va a mostrar ese 40 tres veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que en vez de 40 yo cambiara estos valores de una forma más fácil? Mira qué es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a pasarle parámetros a nuestra función. Un parámetro funciona o está diseñado para que tú le digas a la suma, en este caso a nuestra función, mira función suma números, te voy a dar dos números y quiero que me devuelvas la suma. Y para eso lo único que debemos hacer es colocar dentro de los paréntesis dos variables, que puede ser número 1, coma, número 2, y si quisieras colocar más variables lo puedes seguir haciendo colocando una coma. Entonces lo que vamos a hacer después es que en vez de asignarle los valores acá manualmente, lo que vamos a hacer es, puedes mantener estas mismas variables y decir número 1 y luego número 1 acá y luego número 2 va a ser igual a número 2. Lo que estaríamos haciendo es que estas variables van a almacenar lo que vayamos a pasarle acá arriba, ¿no? No obstante, en este caso también podemos dejarlo únicamente de esta forma, mira. Suma es igual a los valores que obtengan número 1, que vendría por acá, y número 2, que vendría por acá. Y luego vamos a retornar esa suma. Si ahora usamos nuestra función, fíjate, si yo únicamente llamo a mi función colocando el nombre, ¿no? Suma números. Así. Y si yo compilo, mira qué puede suceder. Tengo un error y mira, el error es porque nuestra función está esperando dos valores acá, la cual es número 1 y número 2. Eso quiere decir de que como yo ya le he dicho que mi función va a esperar dos valores, yo lo que debería de hacer acá es colocárselos. Mira, 20,10. Este 20 se estaría guardando en nuestra variable y este 10 se estaría guardando en esta otra variable. Luego esos dos valores se van a sumar y esa suma la vamos a guardar en esta variable. Y luego vamos a retornar ese valor. Y fíjate, compilo esto y ahora aparece sin errores. Eso es porque se me ha olvidado imprimir ese valor, ¿cierto? Print. Y vamos a imprimir ese valor. Acá. Compilamos. Y esta vez que se muestra el 30. Recuerda que si tú quieres puedes crear una variable suma 1 igual a suma números y pasarle esos mismos valores e imprimir acá suma 1. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Pero si quisieras sí que se puede hacer. Voy a utilizar una distinta. Mira, voy a colocar acá 35.
¿Ves? Esto ya tiene muchas ventajas porque ahora puedo llamar mi función y esa función va a pasarle parámetros o valores distintos acá, se va a realizar una suma y luego la va a retornar. Y esto a mí me va a ahorrar mucho código, porque si quisiera hacer dos sumas, pues lo que tendría que estar efectuando acá es otra vez, no sé, suma 2 igual, y luego creaba dos variables distintos y así sucesivamente. Pero con esta función estamos reutilizando ese código. Ahora mira, voy a compilar y si te das cuenta acá está 30 y 35. ¿Qué serían estos valores, no? 20 más 10 son 30 y 30 más 5 son 35. Ahora bien, fíjate que si tú quisieras, también podemos colocar un pequeño mensaje acá, mira. Print y le podemos decir la suma de los valores es dos puntos y le pasamos la variable, ¿no? O bien acá mismo lo podemos hacer. Print, comillas, y le decimos la suma de los valores es una coma y acá el resultado que obtengamos de esa suma. Lo mismo para la de abajo. Compilamos y mira, ya estamos. La suma de los valores es 30 y 35. Y lo podemos hacer así todas las veces que nosotros querramos. ¿Ves? Es muy sencillo. Ahora, ya que tenemos esto por acá, también podemos hacer lo mismo. Fíjate que esto lo voy a quitar. Y puedo hacer lo siguiente. Puedo mandar a llamar mi función def solamente saludar. Y recuerda que esta función saludar lo que hace es imprimir este mensaje, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le quiero decir que salude de una forma distinta pasándole un nombre? Entonces escribo acá una variable que puede ser nombre. Y ahora puedo imprimir este mensaje, hola, y luego, después de esto, mucho gusto, una coma, seguido de la variable nombre. Ahora fíjate que, recuerda que si tú quisieras concatenar valores, es decir, mostrar o unificar texto y el valor de la variable, pues solamente basta con colocar una coma. Ahora, lo que yo estoy haciendo es que yo le voy a pasar un valor a mi función saludar. Ese valor lo voy a mostrar acá. Entonces, fíjate, ya estoy usando acá mi función. Así que lo único que me hace falta, recuerda como le estoy pasando un valor o una variable o un argumento, yo acá se lo tengo que hacer saber. Le voy a decir que la palabra va a ser Fernando. Y compilo. Mira, ves que ahora dice, hola, mucho gusto Fernando. Y si yo quisiera que lo hiciera de otra forma o que saludara a alguien más, entonces lo que voy a hacer es copiar esto y pegarlo dos o tres veces más. Y mira, voy a cambiar los nombres. Voy a colocar acá así y así. ¿Ves? Y acá está, mira. Hola, mucho gusto Fernanda, Mariela y Denis. Si te das cuenta, ya no tuve que mostrar este mensaje tres veces, sino solamente llamar a mi función, compartirle el valor que yo quisiera reemplazar acá en mi variable y listo, eso es todo. Si te das cuenta, pues estas funciones hacen que mi código sea reutilizable sin tener que escribirlo muchas veces, solamente hacerlo una vez y después invocar ese código pasándole los argumentos que yo quisiera si es que así lo deseo. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. Fíjate qué pasa si yo quisiera hacer una función, lo voy a hacer acá y esto lo voy a quitar, mira. Tú en algún momento si quieres copiar el código, ya sabes que puedes detener el video, copiarlo, probarlo en tu editor de código y cuando ya estés listo, entonces continúas con el video. Entonces te decía, voy a crear una más que va a ser promedio. Y mira, en el caso de mi promedio recuerda, para la función def, seguido del nombre que le quiero dar, los paréntesis y estos dos puntos. Y luego recuerda, esta sangría se crea en automático y tú solamente debes de respetarla. Quiero realizar un promedio de 4 notas. Entonces lo que voy a hacer es crear 4 variables. La que se va puede ser n1, n2 y n3. Ah, bueno, n4 también.
Ahora podemos realizar ese promedio. Mira, promedio es igual, y recuerda que los promedios toman en cuenta la cantidad de valores que le estás pasando o que estás tomando en cuenta, que en este caso son 4. Así que tomas eso, haces una suma, n1 más n2 más n3 más n4. Ay, mira que está hasta allá. n3 más n4. Y luego las notas que estás sumando las debes de dividir dentro de la cantidad de elementos que sumaste. En este caso son 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces acá la dividirías dentro de 4. Así. Recuerda, si tuvieses 5 notas, pues entonces la divides dentro de 5. Si tuvieses 3, solamente dentro de 3. Bien, entonces, por último, recuerda que para poder acceder a este valor, lo que debemos hacer es utilizar un return y promedio de esta forma. Y bueno, ya tienes tu función, ahora solamente hace falta usarla, ¿no? Para eso puedes invocarla, promedio, le pasas las 4 notas, 10, 9, 8 y 10. ¿Ves? 4 notas. Luego las imprimes con un print. Y mira, esto lo vamos a colocar dentro de ese print. Acá abajito. Y compilas. Y ves, la nota promedio es 9.25 de esas 4. Toma en cuenta de que si tú le pasaras un valor más, vas a tener un error por allí. Mira, le voy a pasar otro 10. Compilo. Y si te das cuenta hay un error. Y eso es porque nos está diciendo que toma 4 argumentos, pero le hemos dado 5. Así que tienes que tener cuidado con eso. ¿Hay forma de resolverlo? Efectivamente. Pero por el momento me gustaría que tengas en cuenta este detalle, ¿no? El cual es que seas cuidadoso en la cantidad de variables que tú crees, que uses y que luego le estés pasando, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otra forma en la que puedes usar este return. Fíjate, yo lo puedo hacer con el de acá arriba. Lo podemos usar acá abajo, pero realmente quiero que lo observemos acá arriba. Si te das cuenta, acá estoy creando una variable para sumar estos valores y luego la retorno acá, ¿verdad? Pero si tú quisieras, puedes saltarte la creación de esta variable. Si al final de cuentas no es mucho el trabajo, entonces puedes hacerlo de esta forma, mira. Como tú le vas a pasar dos valores y lo único que quieres es que retorne la suma de esos dos valores, puedes directamente hacerlo desde acá. Por ejemplo, return y le dices número 1 más número 2. Entonces lo que vas a hacer es que los valores que ingresen acá los vas a retornar directamente realizando la suma de los mismos. Y con eso te vas a ahorrar haber creado una variable, luego sumarla y luego mostrarla por acá. Fíjate, voy a mandar a llamar esa función que se llama suma números. Le paso los dos valores que solicita, 10 y 30. Y pues utilizaré el print para poder mostrarlos. Compilo. Y ves, acá lo tenemos. Funciona correctamente. Así que puedes hacer uso de este return de esta forma también. Si no quieres, bueno, si consideras que tu función no hace falta declarar tantas variables. Muy bien, entonces hay otras situaciones que podemos tratar acerca de las funciones, pero por el momento lo dejaremos hasta acá. Así que practica mucho y nos vemos en la próxima.